Repensando la subalternidad es un libro escrito por Pablo Sandoval en el que plantea 3 objetivos principales. 1. La consolidación del llamado giro cultural de las ciencias sociales. 2. El rescate histórico y etnográfico de la voluntad de los actores como agentes de cambio. 3. La perspectiva de la historia global para dar cuenta de los nuevos marcos en los que se construye el mundo contemporáneo. En este libro escriben distintos autores especialistas en el tema. Pero en este video hablaremos específicamente del capítulo Promesas y dilemas de los estudios subalternos, perspectivas a partir de la historia latinoamericana, escrito por Florencia Malón. Pero antes de comenzar, veamos quién es Florencia Malón. Florencia Elizabeth Malón es una historiadora chilena especializada en América Latina y colonialismo. Nació el 28 de octubre de 1951 en Santiago de Chile y posteriormente realizó sus estudios en la Universidad de Harvard. Su trabajo está en gran parte basado en los trabajos de Renajid Waj, quien es el que inició los estudios subalternos en la India. Los estudios subalternos son una rama formada por antropólogos, historiadores y literarios. El término subalterno viene de Antonio Gramsci, haciendo referencia a grupos excluidos de la sociedad por características como raza, orientación sexual, clase social, género, etc. Pasemos ahora a lo que es el texto en sí. Actualmente estamos experimentando una crisis intelectual y política, ya que se requieren adoptar tendencias posmodernistas en una área del mundo que aún no es moderna bajo los parámetros europeos. Al hablar de subalternidad, entramos en una relación de poder de dominados y dominantes, donde por supuesto los subalternos son los dominados. Sin embargo, según Gramsci, las fuerzas subalternas intentan influir en las formaciones políticas dominantes o crear sus propias organizaciones. Al principio de este texto, la autora hace una comparación entre las revoluciones de la India, Italia y Francia, haciendo mención que en la Revolución Francesa los grupos subalternos sí fueron tomados en cuenta, a diferencia de Italia. En la India pasó algo similar a Francia, pero es un proceso mucho más complejo, ya que la India era un territorio ocupado por fuerzas extranjeras. Menciona la autora algunos problemas que tenía la India por ser un territorio colonizado. Entre ellos, una clase obrera más escasa, un campesinado numeroso, problemas de autodeterminación nacional, nacionalismo, la búsqueda de la justicia social, entre otros. La historia ha sido escrita durante siglos por los dominantes, dejando el papel de los grupos subalternos a conveniencia de aquellos que la escriben. El caso mexicano es un claro ejemplo. No importa si en el siglo XIX o en la Revolución de 1910, las cuestiones de mediación política y alianzas complejas siempre se han hecho presentes, complicando las cuestiones de resistencia y complicidad. En México, la historia relatada por las comunidades indígenas dista mucho de la representada en las narrativas nacionales. En Argentina, Daniel James investigó el peronismo desde abajo, desde la perspectiva de los gremios, y descubrió una historia muy diferente de Juan Perón. Esto es un claro ejemplo de cómo la historia siempre está escrita únicamente desde una óptica. Los recientes acontecimientos mundiales han traído como consecuencia un cuestionamiento de la nación, argumentando que la nación misma es una creación de élite, que ha oscurecido desde el principio la presencia de los grupos subalternos. Sin embargo, los grupos subalternos no son estáticos, están en constante movimiento y cambian a través del tiempo. Un ejemplo de esto son las mujeres, que poco a poco han empezado a tomar más poder y así como unos salen, otros entran. Los grupos subalternos son dinámicos y no siempre los mismos. Un ejemplo de lo que hacen los estudios subalternos es lo que hizo Ignaz Lendin, quien recopiló archivos escritos por los misioneros franciscanos y las fuentes literarias mayas, para escribir una historia distinta a partir de ambas visiones. Sin embargo, aún así sigue existiendo un desnivel en la información, ya que la información que se tiene de la versión maya es mucho más escasa que la que hay de los franciscanos. Dentro de los grupos subalternos existe una jerarquía y una complicidad. Este planteamiento deja en claro que ninguna identidad subalterna es pura, transparente, ya que incluso dentro de estos grupos existe la relación dominante-dominado. Lo que esto quiere decir es que dentro de los grupos subalternos existen grupos subalternos. Esto último hay que aclararlo para no perder la objetividad. El subalterno sí habla, pero su voz no es escuchada por las élites. No buscan escucharlo, no porque no quieran, más bien porque no pueden oírlo. En la actualidad, según nos dice la autora, no existen los mecanismos para que los grupos subalternos puedan expresarse. Ser subalterno no es una identidad, es una posición en la que cualquiera puede entrar o salir.